La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, cafeteros y cafeteras. Hace ya mucho que os sigo y sois vosotras, junto con Javier Gallego e Ignacio Escolar, los que habéis conseguido que me desconecte casi totalmente de los mass media o la agenda setting, como vosotros la llamáis. Habéis conseguido ser mis ojos al mundo y francamente lo veo de forma más amable. Lo veo con más esperanza y con más sentimiento de comunidad y de acción útil también y transformadora. Siento que pertenezco no solo a una sociedad que se enfada y grita, sino también pertenezco a una sociedad que lucha por ser sana y porque valores como la verdad, la honestidad y la credulidad primen en todos y cada uno de los vértices y aristas de nuestras vidas. Gracias, cafetera, por crear la resistencia y mostrarnos que no estamos solas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y quizá me quede corto, señor Sánchez. Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia. Un patriota, señora Abascal, escúcheme bien, un patriota no le sobra la mitad de los compatriotas como a usted le sobran. Señor Casado, de usted depende que el autoritarismo, la furia, la intolerancia prevalezcan o no en la derecha española. Le pido que no se deje arrastrar por la tentación totalitaria. Le pido que no regale un éxito a la ultraderecha, que se volverá contra todos y antes y con más fuerza contra usted y contra el partido que lidera. Vamos a ver, si un partido opina que las 13 Rosas eran asesinas y además violadoras, y que además ustedes opinan que este gobierno es un gobierno ilegítimo, golpista y no sé cuántas cosas más, solo hay una conclusión: ustedes son unos fascistas. Entonces, si para ustedes son malos españoles los que votan a partidos que están en el gobierno o que apoyan al gobierno, y los que estamos en la oposición, nada más que los españoles son ustedes porque los demás somos traidores, ¿qué españoles qué? Aplaudiendo a Vox, jaleando a Vox, votando a Vox. Estás votando al jefe que te explota, al juez que te condena, al homófobo que te insulta, al periodista que te miente y al policía que te pega. Eso es Vox. Lo que sí le digo es que ayer han dormido en un suelo de un muelle 1.300 seres humanos, entre ellos niños y mujeres. Y la inmigración es un drama humano, con el respeto que le tengo también a su fuerza política, pero a la que nunca apoyaré y que no deseo que gobierne este país. No vamos a contribuir a un uso espurio del instrumento parlamentario de la moción de censura por parte de un partido político que presenta un candidato por eliminación. Y el Partido Nacionalista Vasco no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente votaremos no. Puede pasar el siguiente turno, señora presidenta, y utilizar los 29 minutos que no he utilizado yo. Gracias, señor Esteban.
que en tiempos de tormenta también se puede navegar con sosiego. Es verdad que, claro, ayer tuvimos una sesión parlamentaria con cierta crispación. No coincido con la interpretación y creo que me daréis la razón en esto, porque la estuvimos escuchando, siguiendo a fragmentos en directo, y después nosotros tuvimos la oportunidad de seguir durante toda la sesión parlamentaria el debate de ayer, la moción de censura de la extrema derecha. Y no coincido con el análisis que hace hoy algunos periódicos, entre ellos el periódico El País, donde sitúa la confrontación parlamentaria con una absoluta equidistancia, como si se hubiera dado entre todos los partidos políticos. No es un error que comete solamente el periódico El País, porque hoy lo cometen varios diarios que dicen insultos, reproche, cruce de reproches e insultos en el Parlamento. No. Se vertieron una sucesión de insultos desde la extrema derecha a todos los partidos políticos, a todas las formas de expresión ciudadanas, y apenas fue contestada, desde luego no como para referirse a la sesión parlamentaria de ayer como un cruce de insultos y graves acusaciones sin plantear soluciones a la crisis económica y sanitaria. Decía Panic hoy en Twitter: algo falla en el periodismo cuando mienten hasta en algo en el que todo el mundo vio. O como decía Pedro Ballín esta mañana: ni nazismo ni judaísmo, igualdad. Bueno, pues es una forma de equidistancia. No, ayer en el Parlamento no vivimos un cruce de insultos y graves acusaciones. Lo que vimos fue a una extrema derecha echada al monte, completamente desatada, que desaprovechó una extraordinaria oportunidad en términos de marketing político para ser visible, y con su discurso antieuropeísta se puso enfrente incluso de la propia derecha española. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, y además lo vamos a hacer también con Pedro Ballín, con el periodista de La Vanguardia, con quien comentaremos después a las 9 el comienzo de la segunda sesión parlamentaria que va a tener lugar, que se va a desarrollar hoy en esta moción de censura que ha planteado la extrema derecha. Y siguiendo los protocolos de George Lakoff y de Jason Stanley para combatir el discurso del odio y para no contribuir a divulgar las ideas de la xenofobia y la extrema derecha, hoy haremos un pequeño resumen de lo que se vivió ayer en el Parlamento, pero escuchando las respuestas, no la manera en la que desencadenaban esas respuestas, que no es más que una estratagema para terminar instalando ante la opinión pública ciertos temas, cierta agenda. Así que no escucharemos las afirmaciones de Vox, salvo la que consideramos que se ha convertido en el gran enemigo de la propia extrema derecha, su anti-europeísmo. Ahora lo veis, porque Vox se lo ha puesto fácil al Partido Popular si quiere aprovechar ese argumento hoy en la votación para votar en contra de la moción de censura, porque se ha manifestado abiertamente anti-europeísta. Incluso La Razón hoy le echa una manita al Partido Popular, a la derecha, con el discurso antieuropeo del candidato de la moción evidencia las diferencias con Casado. Abascal reafirma el no en el Partido Popular. Parece que la prensa conservadora le está señalando el camino al PP, porque además no nos engañemos. El programa de Abascal puede disparar las alarmas en Bruselas. Esto lo ha dicho hoy Pedro Ballín, porque claro, París, Berlín, esbozar una escisión de la Unión Europea en sintonía con Estados Unidos y que el Partido Popular se aproximase a ellos les puede dejar en una situación bien difícil. Bueno, de eso vamos a hablar hoy aquí en La Cafetera, porque esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pues vamos a hablar enseguida de este asunto aquí en La Cafetera. Muy buenos días a todos. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. En todo caso, lo que no resulta muy tranquilizador es ver a la extrema derecha, la ultraderecha, aproximándose así, primero con esa visibilidad en el Congreso de los Diputados, teniendo este protagonismo político, pero no sé si es la antesala desde luego de la extrema derecha en el poder o compartiendo poder en España. Algo de preocupación desata. Claro, yo creo que si algo ha demostrado todo esto, aparte del miedo que produce discursos como el de Abascal, es la amenaza para la democracia que supone una formación de ultraderecha. Y yo creo que si algo positivo podemos sacar de lo que ocurrió ayer en el Congreso, y que espero que siga ocurriendo en el Congreso de los Diputados, es que
es más lo que nos une que lo que nos separa, y es la lucha contra la extrema derecha, porque o hay democracia o hay fascismo. Y ya lo hemos visto en muchas intervenciones, se ha pronunciado la palabra fascismo y se ha advertido a la población del riesgo que hay de que este partido tenga muchos más apoyos en el Congreso de los Diputados y tenga poder de decisión, que eso es lo más importante, ¿no? El riesgo y la amenaza que supone la ultraderecha para la democracia. Bueno, pues hoy va a ser el asunto, en todo caso, que nos va a ocupar aquí en la cafetera. Vamos a tratar de analizarlo con el mayor de los sosiegos y con la mayor de las... Pedimos vuestra ayuda, con la mayor bueno, intentando mantener un cierto espíritu crítico a lo que vivimos ayer, también desde el análisis político, porque ayer vivimos una sesión parlamentaria de una gran intensidad, aunque os voy a confesar una cosa. Es una opinión personal, pero siguiendo detenidamente el transcurso de la primera sesión de la moción de censura, Vox desaprovechó la oportunidad, la visibilidad que te da una moción de censura. Fueron 2 intervenciones seguidas, un preámbulo y después la intervención de Abascal, que resultaron extraordinariamente tediosas, muy tediosas. Y eso a pesar de lo muy provocador que era el discurso que manejaban, a pesar de los insultos, a pesar de la retórica, a pesar de tener el tono tan elevado como lo tenían. Pero si a eso le añadimos lo marciano de hablar de China como el gran enemigo, de Soros, de Donald Trump, referirse al negacionismo climático, lo que se presentó ante los ciudadanos es como con una imagen muy anacrónica, muy anacrónica. Pedro Sánchez señaló en su intervención que a Vox no le gusta España, que no le gusta su modernización, que no le gusta su pluralidad, que no le gustan los españoles, ni su tolerancia, ni su mirada igualitaria, y enmarcaba precisamente a Vox como un producto de otro tiempo. Y quedó absolutamente retratada la extrema derecha. Otro de los errores que se pueden marcar en términos de marketing político, insisto, para la extrema derecha fue que le ha regalado una oportunidad al rival al que dice combatir, a su rival político, una oportunidad al gobierno de España sin tiempo, sin límite de tiempo, para explicar, para extenderse en su programa de gobierno. Y estuvo el presidente del gobierno detallando todas y cada una de las acciones de gobierno que se están poniendo, que se están desarrollando en marcha, muchas de las cuales confrontan directamente con la extrema derecha, pero les dio una oportunidad, sin límite de tiempo, tan cómodamente Pedro Sánchez detallando punto a punto lo que están haciendo y regalándoles ese espacio en televisión. Y después está el gran error de la extrema derecha, en términos, insisto, de análisis político, porque la propia existencia en sí no es precisamente muy tranquilizadora, pero el gran error en términos de marketing político, bastante poco reflexionado, ha sido el de sumergirse en el discurso antieuropeo. Primero porque es verdad que puede ser que caigan en la tentación de acercarse así a otros partidos de extrema derecha europeos, pero esto les aleja mucho de la derecha española. Y además tiene dudoso recorrido electoral aquí en España, especialmente porque Europa nos acaba de prometer enviar 140.000 millones de euros. Y tú te estás manifestando en contra. En esto coincide la prensa conservadora esta mañana. No solamente lo vemos en la portada del periódico La Razón, como decía antes, donde en un gran titular dice: Abascal reafirma el no en el Partido Popular, el discurso antieuropeo del candidato da la moción evidencia las diferencias con Casado, el discurso antieuropeo. Porque ayer, en efecto, Abascal se destapó contra Bruselas y contra el Estado de las Autonomías. A cambio de dinero en efectivo para continuar su juerga, está dispuesto no solo a endeudar a los españoles para generaciones y a niveles inimaginables, también a que la nación y el Estado desaparezcan devorados. Señorías, a España la están desvalijando a dúo. Por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por los pies la arroen unas autonomías y unos separatistas tan fracasados como traidores. Y en el medio, en estos momentos, están ustedes. Bueno, es uno de los pocos momentos que vamos a recoger de esa intervención, que estuvo llena de propaganda, que estuvo llena de mensajes propagandísticos hacia su propio electorado y, por ejemplo, dando a conocer la iniciativa de impulsar un sindicato, en fin, cosas que estaban llamando a su clientela. Pero sí que es relevante este asunto del antieuropeísmo, fundamentalmente por esto que reseñaba Pedro Ballín hoy en su artículo en las redes. Esta moción de censura a China
en el artículo de Enric Juliana que destacaba hoy Pedro Ballín en las redes sociales. Es verdad que pareció una moción de censura a China. Fue tan grandilocuente que de pronto los enemigos exteriores se volvieron el virus chino, Soros y un montón de fantasmas sobrevenidos a la extrema derecha española. Pero el alegato incendiario que hizo, dejando en pañales a Salvini y a Le Pen, que sí han entendido esa institucionalidad en Europa, porque es verdad, hoy nos recordaba Almudena Cabezas, que han aprendido poco en la extrema derecha española del giro institucionalista de la extrema derecha europea. Por ejemplo, como vimos con el antiguo Frente Nacional de Francia, donde sí se han vuelto institucionalistas europeos. En la utilización no es lo que le ocurre, por ejemplo, a Orbán, pero sí lo vemos en otros referentes de la extrema derecha europea. ¿Qué pasa? Que con este discurso disparas las alarmas en Bruselas y le facilitas mucho el camino al Partido Popular. Cuidado, no estoy diciendo que el Partido Popular vaya a votar en contra esta mañana, porque nadie sabe qué es lo que va a hacer, porque el Partido Popular es bastante poco previsible, porque ahora tiene que hacer su propio cálculo electoral y no se pueden esperar muchas cosas buenas cuando se está disputando su espacio político con Vox. Es verdad que La Razón hoy defiende bastante abiertamente que Abascal ha reafirmado el no del PP, que ha conseguido empujar al PP al no. Definitivamente, si es que quedaban dudas. Pero cuando uno lee entre líneas hoy en la prensa las declaraciones de algunos políticos, los diputados que han hablado abiertamente, en estos no parece haber dudas. Parece que se inclinan por el no. Por ejemplo, hemos visto al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Egea, calificando de tremendo error de Vox atacar a las instituciones europeas. Pero hemos visto también a José Luis Martínez Almeida, que además es alcalde de Madrid, también portavoz en el PP, afirmar: tenía muy claro que no debíamos apoyar la moción, y después de escuchar a Abascal, mucho más. Y dijo del discurso de Abascal que la conspiración galáctica, el culmen del disparate al que nos ha llevado, y los populares creen que al dedicar estas horas de discurso a una retahíla de insultos, Abascal les ha abierto la puerta, la de presentarse hoy como el único partido con experiencia y con propuestas. Pero luego, cuando uno profundiza en algunos textos, como el que ha elaborado hoy el periódico El País, donde cuentan detalles de los pasillos del Congreso y cómo se pronunciaban otros diputados del Partido Popular, había diputados del Partido Popular que seguían considerando que votar en contra les podía alejar de sus electores. Decían, para que os hagáis una idea, dirigentes del PP, consultados por el periódico El País, admiten cierto temor a que Abascal capitalice con promesas imposibles y populismo la frustración ciudadana. Mucha gente enfadada nos para y nos pregunta: ¿es que no vais a hacer nada?, lamentaba un diputado del Partido Popular. De hecho, en una encuesta de Metroscopia, que se realizó entre el 15 y el 19 de octubre, el 80% de los votantes que se ubican en la derecha ven justificada la moción de censura de Vox. Y todos los populares consultados coincidían en que esta iniciativa de Abascal, a quien sí refuerza seguro, ha sido a Pedro Sánchez. Bueno, pues estos son claves que son interesantes, que hoy vienen entre líneas en los periódicos, pero que no nos permiten saber a ciencia cierta cuál será la actitud del Partido Popular, cuál será su posición. A mí, conociendo al Partido Popular a estas alturas, me puedo equivocar, pero me da la impresión de que no van a confrontar con Vox, como espera toda la opinión progresista de este país, los medios de comunicación, como han expresado algunas portadas, e incluso algunos medios conservadores. No, van a confrontar con Sánchez. Y con Vox lo van a hacer con la boca pequeña, porque van a jugar a la misma partida que Inés Arrimadas, que por una parte cuestionó el programa de Vox y señaló que van a votar en contra, pero por otra parte mostró un gran respeto por sus votantes, que están muy enfadados con la situación. Y ese mismo juego, esa misma dialéctica, seguramente es la que termine empleando el Partido Popular, que, insisto, conociéndoles, y en esto a lo mejor me dejo manejar por los prejuicios y por otras experiencias anteriores, pero del Partido Popular en estas circunstancias pocas veces se pueden esperar cosas buenas. Pocas veces. Lo más probable es que eleven mucho el tono, que se crispen contra Sánchez y que digan, eso sí, pero con ustedes no vamos a votar, que son ustedes antieuropeos, como nos han marcado hoy algunos medios de comunicación. Porque es que ni siquiera la prensa conservadora se atrevía en sus primeras ediciones esta mañana a mostrarse abiertamente en contra de Vox, a pesar de que en las segundas ediciones, como vemos, le dan un pequeño respaldo al PP. El periódico ABC: Abascal deja el centro derecho libre para el PP.
El líder de Vox reclama el final del Estado autonómico, la ilegalización de partidos, cuestiona al Tribunal Constitucional y ataca el proyecto europeo. Pero las primeras ediciones no eran tan abiertas. Las primeras ediciones señalaban a Sánchez diciendo que había llegado a acuerdos con Bildu para bloquear a la extrema derecha y ponían la carga de responsabilidad, como todavía hace el periódico El Mundo en su portada, sobre el presidente del gobierno, a pesar de que la moción de censura la ha presentado ni más ni menos que la extrema derecha. Mary. Que me hace gracia el titular, ¿no? Porque dicen que abandona el centro derecha para el Partido Popular, como si Abascal hubiese pertenecido en algún momento al centro derecha, o al menos durante los últimos años al centro derecha. Hombre, yo creo que Vox nunca ha pertenecido al centro derecha. Parece que ahora están como sorprendidos, como que esta es la ratificación de que realmente son extrema derecha. Bueno, igual a partir de ahora empezamos a ver en el diario ABC mencionar a Vox como ultraderecha o como extrema derecha, quién sabe. Bueno, en fin, ayer, en efecto, Pedro Sánchez hizo una fotografía sobre la extrema derecha que después ha sido muy referenciada en el debate público en las redes sociales, como ya habréis visto todos los oyentes, porque retrató el mayor déficit de la extrema derecha. Luego se lo fueron repitiendo unos partidos y otros de la oposición. No te gusta España. Si tú te manifiestas en contra de los homosexuales, ya hay una parte de España que no te gusta. Si tú, que por cierto, luego hablaremos de esto, porque además te estás poniendo directamente enfrente del Papa. El Papa bendice las uniones civiles de los homosexuales. Hoy, portada en el periódico El Mundo, después lo escucharemos porque también tenemos audio sobre esto, como escuchábamos antes en la cabecera. Pero si tú estás señalando a los inmigrantes, hay una buena parte de los ciudadanos españoles que vienen de otros países. Si esto estás señalando a los homosexuales, estás señalando el feminismo, estás señalando a los progresistas, estás señalando a los ecologistas, a ti no te gusta España. Estás criticando el estado de las autonomías. Estás sistemáticamente poniendo en evidencia a aquellas personas que no representan a la España que tú quieres. Lo que te estás es poniendo enfrente de la mitad de este país como poco, porque hay una buena parte incluso de conservadores que ni siquiera se asemejan a la imagen de Abascal. Y esto fue retratado por Pedro Sánchez cuando le dijo: usted odia a España. Bueno, usted no tiene gratitud hacia sus excompañeros del Partido Popular, pero al menos profesará usted, señor Abascal, un cierto afecto patriótico hacia los españoles. En mi humilde opinión, señor Abascal, después de haberle escuchado durante horas, yo creo que tampoco. Tampoco. Usted odia a España tal y como es. Se lo repito, usted odia a España tal y como es. Lo que usted llama patriotismo es nacionalismo exasperado. No le interesa la libertad de los ciudadanos. Lo que le interesa es la homogeneidad cultural de la sociedad y la supresión de cualquier diferencia. Un patriota, señor Abascal, escúcheme bien, un patriota no le sobra la mitad de los compatriotas como a usted le sobra. Un verdadero patriota, señor candidato, no puede odiar a sus compatriotas. Usted no entiende España como la unión de millones de personas con una diversidad cultural, con una pluralidad política que, a juicio mío y a juicio de la mayoría, afortunadamente, de españoles, pues es la riqueza, la fortaleza que tiene nuestra sociedad. Para usted, España es un número limitadísimo de españoles que se acomodan a sus prejuicios, a los suyos, señor Abascal, a los suyos, señor candidato. Fíjese, de las 4 lenguas de España que hablara Gabriel Aristí, a usted le sobran por lo menos 3, o mejor dicho, 3 y medio, porque hasta le sobra todo el castellano que habla de libertad, de justicia, de democracia. Se engrandecieron autores como García Lorca, Miguel Hernández o Machado. Así que es verdad, dio la impresión de que a Vox, que se definen como un partido patriota, que se definen como españoles, que son abiertamente nacionalistas españoles, lo que no le gusta es España, no le gustan los españoles, no le gusta su forma de ser, no le gusta su mirada, no le gusta su pluralidad, no le gusta su diversidad, no les gusta tampoco la modernización que está viviendo este país, ni que se hayan vuelto tolerantes o estén trabajando por ser más tolerantes, no les gusta cómo está cambiando España, les gusta la vieja España. Una España que se fue, una España que se marchó, que ya no existe, que queda en la mente de algunos nostálgicos.
son producto de otro tiempo. Bueno, pues ayer en esto coincidieron numerosos representantes políticos de todo el arco parlamentario. Lo vimos incluso con Ana Oramas, que, intentando no confrontar demasiado con las posiciones conservadoras, terminó en una intervención, su segunda intervención, interpelando a Vox con bastante dureza. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Abascal, yo jamás en 12 años he usado calificativos con líderes políticos ni compañeros diputados. Lo que sí le digo es que ayer han dormido en un suelo de un muelle 1.300 seres humanos, entre ellos niños y mujeres. Y la inmigración es un drama humano. Y yo fui de las personas que con un gobierno socialista en 2006 resolví cómo se tenía que atacar el drama de la inmigración y el tema de Canarias en la frontera sur de Europa. Pero usted hoy ha montado un teatro, efectivamente. Ustedes dicen que vienen a contaminar, es mentira, se les hacen los PCR cuando llegan. Ustedes dicen que vienen a quitarnos los puestos de trabajo, es mentira. Esa gente no viene a Canarias, viene a Europa, huyendo de la guerra, del hambre y de la miseria. Y claro que estamos exigiendo a un gobierno socialista que actúe. Y si usted viniera más al Congreso y estuviera en las iniciativas parlamentarias, se verá que esta diputada lleva desde el mes de febrero exigiéndolo. Y mientras usted viene al teatro, desde hace 2 semanas tenemos 30.000 personas más inertes y tendemos la mano al Gobierno y en Bruselas para resolverlo. Pero eso no nos implica que nosotros apoyemos el que se pregunte a la gente otra vez en este país en qué sitio nació, en qué Dios cree y a quién ama. Ese modelo de sociedad no es el nuestro, el de la tolerancia. El de la tolerancia, como yo la tengo como usted, con el respeto que le tengo también a su fuerza política, pero a la que nunca, nunca apoyaré y que no deseo que gobierne este país. Muchas gracias, señora presidenta. No solamente Ana Oramas, hubo algunas intervenciones que también retratan algo, una cierta deriva en este país muy inquietante. Decía Gabriel Rufián, que tuvo unas intervenciones que han sido muy aplaudidas en las redes sociales, ponía en evidencia cómo ha cambiado también la aproximación que tenemos a la extrema derecha. No es casual que antes el mundo y la política nos la explicase Iñaki Gabilondo y ahora nos las expliquen toreros en tertulias de media mañana. Porque quizás mañana gobierne su país. El ridículo hoy hace ganar elecciones. Que hace 15 años la política nos la explicara Gabilondo en la radio y hoy Cayetano Martínez Dirujo en la tele, no es casual. Vox es el ectoplasma político del falangismo, del franquismo, del terraplanismo, del trumpismo y del cuñadismo social. Vox es a la política lo que es cuarto milenio a la información. Vox es el partido del cuarto cubata. Vox es el partido del cuarto cubata. Y así hay que decirlo. Gabriel Rufián, que tuvo unas intervenciones que fueron después muy aplaudidas. ¿Cómo aplaudida fueron la estrategia que empleó Aitor Esteban? Utilizó 1 solo minuto y medio de su intervención para decir esto. Señora presidenta, señoras y señores diputados, no vamos a contribuir a un uso espurio del instrumento parlamentario de la moción de censura por parte de un partido político que presenta a un candidato por eliminación, porque no les quedaba ningún otro, después de las calabazas que habían recibido de otras personas a sus ofrecimientos. Un candidato que no aspira no ya a conseguir ser investido ni a gobernar, como ha hecho explícito, sino ni siquiera a conseguir el apoyo de ningún grupo político. Que consecuentemente no presenta un programa para el entendimiento entre diferentes y lograr una mayoría parlamentaria, sino una mezcolanza de ideas simplonas y contradictorias para la siembra de cizaña y el odio. Que únicamente busca con esta iniciativa minutos, muchos, de televisión. Que declara que el régimen de Franco fue mejor que el gobierno actual. Un candidato cuya propuesta de gobierno consiste en ilegalizar a quienes no le gustan, incluido mi propio partido. Un candidato que presenta una moción de censura inútil en plena pandemia y en mitad de una crisis económica y social galopante. Y lo hace con el único propósito confesado de convocar elecciones que complicarían aún más el panorama retrasando la toma de decisiones. Abascal no es un candidato, es el no candidato.
Y el Partido Nacionalista Vasco no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente, votaremos no. Puede pasar el siguiente turno, señora presidenta, y utilizar los 29 minutos que no he utilizado yo. Así que la intervención de Aitor Esteban fue muy comentada porque, en efecto, se distanció de participar de la réplica en la moción. Pedro Valle, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, tenía mucho interés en hablar contigo porque te estaba siguiendo ayer los análisis que ibas haciendo en las redes sociales. Comienza esta segunda sesión parlamentaria, ya están tomando posiciones los diputados en sus escaños, se van sentando. Claro, hoy vemos que casi toda la prensa, y he visto que tú también te referías a ello en las redes sociales, pone de manifiesto uno de los grandes errores que cometió ayer la extrema derecha, entre otros, pero uno de los grandes errores que fue mostrarse abiertamente anti-europeísta, ¿no? Anti-europeo. Sí, bueno, suponiendo que sea uno de los grandes errores y no una apuesta estratégica muy meditada. Yo tiendo más a creer lo segundo. Porque si no lo hubiera hecho, es verdad que todo el mundo da por supuesto que esto contribuyó al posicionamiento de Ciudadanos, echándose a un lado, pero que todo esto empuja a Casado a votar no. Pero en realidad lo que hace es estrecharle el espacio a Pablo Casado. Porque sí, como partido de Estado o partido integrado en el Grupo Popular Europeo, etcétera, pues debería votar no a un discurso de guerra cultural trampista como el que hizo ayer Santiago Abascal. Pero el problema no es ese, el problema es que Pablo Casado lleva prácticamente un año, de forma muy, muy clara desde que se formó gobierno en enero, instalado en un discurso que recalienta a sus votantes, como por usar la expresión que utiliza hoy Enric Juliana, es decir, educando a su electorado en una excitación de extrema derecha. Y por eso es muy revelador que casi la mitad de los votantes del PP creen que debería votar que sí a la moción de censura. Con lo cual, desde el punto de vista de la responsabilidad política y del espacio del centro derecha, Casado debe votar en negativo, pero votar en negativo ante sus propios votantes, a los que lleva, educando en el discurso antisistema de la extrema derecha occidental, pues también le ponen problemas. El PP está ahora mismo en una de las peores situaciones históricas en las que ha estado. La moción no le viene bien, vote lo que vote, mientras a la vez el caso Kitchen progresa. En fin, es una situación extremadamente delicada en la que se encuentra ahora mismo Pablo Casado, y en ese sentido creo que pensar que lo de Abascal con su antieuropeísmo es un error, no sé si será un éxito a medio plazo, pero yo creo que no ha sido, un error de cálculo, sino una estrategia muy pensada. Seguramente. Lo decía en el sentido de, supongo que como te referías en las redes sociales, desata ciertas alarmas en Europa, y el recorrido electoral que puede tener una afirmación así, cuando nos han prometido 140.000 millones de euros, quizá no sea el mejor tempo. A lo mejor es verdad que debe estar calculado y debe haber una parte de su electorado que lo aplaudirán con mucho fervor, ¿no? Pero, oye, ¿a ti te preocupa? Porque estábamos diciendo, me decía María Puntodes, Pedro, que, claro, cuando uno ve en televisión el protagonismo que ha conseguido una fuerza que tiene este discurso tan extremadamente fundamentalista, da un poco de miedo de que pueda llegar realmente a gobernar o a participar del gobierno, que se convierta en eje de gobierno de España. ¿Tú lo ves preocupante? Bueno, sobre todo por la situación del Partido Popular. Es decir, en algún sector de la izquierda, esta situación casi de bancarrota moral y política en la que se ha metido el PP por su error de cálculo con la pandemia, y porque también el estallido del caso Kitchen en septiembre pues es muy problemático para un partido que ha gobernado España, una historia como esta. Es una situación que ha sido muy celebrada desde la izquierda, pero en realidad es tremendamente problemático, porque si el partido
se desploma, no es capaz de refundarse en sus bases tradicionales de centro-derecha ancho, digamos, que cubre un espectro ideológico muy ancho, deja el camino expedito al crecimiento de la extrema derecha en España. Entonces, en ese sentido, la clave de lo venidero es la duración de la pandemia. Primero porque estamos viendo que no hay una buena gestión de la pandemia, es decir, que pensábamos que éramos los peores del mundo, pero estamos viendo que los que creíamos que lo estaban haciendo muy bien, tanto en la escala, lo podemos medir tanto en la escala española como en la escala internacional, están viéndose desbordados por la segunda ola. En la escala española está el caso asturiano, ¿no? Donde era modélico cómo había contenido la primera ola y cómo había gestionado el verano, y sin embargo ahora mismo pues la comunidad autónoma está en problemas pues con distinta intensidad que otras, pero con problemas para controlar la segunda oleada. Y a escala europea estamos viendo lo mismo. Ayer mismo veíamos que en Italia, que parecía que esta segunda ola la había enfocado mucho mejor que la primera, pues está teniendo el mismo problema. La duración de esto es la clave de todo. Porque si para la primavera del año que viene no se empieza a ver, digamos, claramente la luz al final del túnel y el horizonte de normalización social cerca, ese desánimo ese cabreo, digamos, de la población, esa irritación extendida por un problema que nos concierne a todos, que nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana y que no se vea una salida, pues es una ventana de oportunidad para opciones políticas antisistémicas tan radicales como Vox. De modo que el horizonte, así, visto hoy, con lo que dicen las encuestas, no parece que Vox tenga en el medio plazo posibilidad de gobernar España. Pero la situación yo creo que es muy delicada y que no hacen bien los que se toman a broma la opción política de Vox por demasiado friki. Ayer hubo una cosa que me gustó mucho de Gabriel Rufián, que es que combinaba un discurso donde menospreciaba el arcaísmo del discurso de Santiago Abascal con la advertencia de que a pesar de eso no estamos ante una cosa anecdótica o caricaturesca, sino ante un desafío casi civilizatorio. Absolutamente. ¿Y la moción de censura, en ese sentido, crees que les puede beneficiar o perjudicar? El altavoz lo han tenido, pero también tú recordabas algo que las mociones de censura han servido para lanzar, para consolidar algunas carreras. Lo vimos con González, con Montero, con Pedro Sánchez, pero también ha enterrado otras carreras, la de Hernández Mancha, por ejemplo. Y ayer, desde luego, lo que sí asistimos fue una sesión a unas intervenciones, a pesar de lo provocadoras que fueron, a pesar de la retórica que utilizó, fueron muy tediosas, fueron muy plomos la participación de Vox, ¿no? Porque el preámbulo con el telonero y después con la participación de Abascal. Sí, Abascal hizo bueno a Garriga, ¿no? Nos parecía como un poco burocrático y tedioso lo de Garriga, y cuando salió Abascal, de repente Garriga parecía un gran orador. Es cierto que uno de los problemas a los que se enfrenta Vox, y esto es muy obvio, es la talla de su líder. Esta misma opción política, con un liderazgo carismático y una oratoria más hábil y más recursos retóricos en la esgrima parlamentaria, sería mucho más problemática. Una de las ventajas, digamos, que tiene las opciones democráticas es que enfrente tienen un líder que, bueno, pues que ayer reveló sus carencias, ¿no? Pero aún así, Vox es más cosas que Santiago Abascal. Y no todo el mundo en Vox es Santiago Abascal. Alguien decía que tarde o temprano, no sé si fue Antonio Maestre, no me acuerdo, que ellos no estaban sabiendo penetrar en el votante, en la clase trabajadora, en los barrios populares, pero que tarde o temprano aparecería alguien en Vox que supiera hacerlo, ¿no? Entonces, es magro consuelo descubrir que efectivamente pues Abascal es un líder con unas limitaciones evidentes, ¿no? Oye, y por último, la posición de los medios de comunicación en España. No se puede entender la difusión de ciertas ideas y de ciertas perspectivas sin observar los medios de comunicación. Hoy hay mucha insistencia, lo han hecho desde el periódico El Mundo en su portada hasta el periódico El País en algunas informaciones. Muestra mucha equidistancia en los planteamientos.
el crispado debate, el cruce de acusaciones y de insultos que se lanzaron. No, yo no asistí a esa sesión parlamentaria. Yo vi a una formación política que se dedicó a la provocación y al insulto y a unas formaciones que, como mucho, se ponían a la defensiva frente a eso. Sí, y además hay otro detalle muy revelador, ¿no? Ayer casi 4 horas emplearon entre Santiago Abascal y Garriga en poner sobre la mesa su moción y su oferta programática, etcétera, etcétera. No se escuchó un movimiento en la Cámara, hubo un silencio sepulcral. En cambio, por la tarde, cuando estaban interviniendo otros grupos, de hecho, ya a Pedro Sánchez le contestó algún diputado desde el hemiciclo y le interrumpieron y por la tarde pasó otra vez. O sea, no fue una sesión crispada. De hecho, para como están siendo las sesiones de control últimas, la de ayer fue una sesión terriblemente pacífica y no son todos los diputados los que montan pollos en el hemiciclo y vamos, como prueba el hecho de que nadie interrumpió, ni se rió, ni hizo ruido mientras Vox presentaba su moción de censura y fueron 4 horas casi de sesión, ¿no? No, esto no ayuda a nadie. De hecho, ayer hubo una cosa, fíjate, no periodísticamente, pero sí políticamente, ayer hubo una cosa muy reveladora. Ana Oramas, que tiene un sexto sentido para conectar con el sentir popular en cada momento, es una persona generalmente muy bien orientada sobre los humores sociales, hizo una primera intervención terriblemente equidistante en la que ella criticó a la política, criticándose a ella también, lo hizo en primera persona del plural, diciendo que somos una vergüenza para la sociedad con lo que está pasando la gente y tal. Y cuando le contestó Santiago Abascal en su segunda intervención, Oramas se dio cuenta de que no había acertado. Y entonces ya sí le contestó específicamente a Abascal con que le había reprochado la política migratoria y que Abascal había dicho algo así como que los hoteles de Canarias, en vez de estar llenos de turistas, están llenos de inmigrantes o algo así. Y Oramas ahí se remangó y sí repartió, ¿no? Y esto es muy revelador de los riesgos de hacer estos discursos antipolíticos en los que todo el mundo parece igual. Es verdad que son muy populares y no es de ahora, es de toda la vida. Los que llevamos ya tiempo haciendo política, siempre, yo recuerdo desde los años 90 ya, explicar en los cafés a los amigos y en las sobremesas que había muy buena gente en política, ¿no? Independientemente de que hubiera crispación o... En fin, esto es muy peligroso y que lo fomenten los medios de comunicación pues es muy irresponsable, la verdad. Bueno, pues es Pedro Ballín, son las claves del día de Pedro Ballín. Te seguimos con mucho interés, nos gusta mucho poder conversar contigo, Pedro, y que sepas, además estoy viendo los comentarios de los oyentes de la cafetera de esta familia de la Resistencia y están muy entregados a tus palabras. Pedro Ballín, gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao. Bueno, pues en efecto los riesgos de que formaciones políticas de esta naturaleza tengan este protagonismo, este altavoz tan extraordinario son altos, pero es verdad que la moción de censura podía haberle salido bien y no les ha salido nada bien, porque hoy coincide en eso toda la prensa, incluida la prensa conservadora. En las portadas de los periódicos, el presidente y líder de Vox confrontan sus proyectos en un cara a cara repleto de insultos y descalificaciones, dice el periódico El Mundo. Es un mal retrato de lo que ocurrió ayer en nuestra opinión, porque lo que vimos fue mucho silencio, respeto durante la intervención de Vox y después algo que quizá los medios de comunicación, por eso le preguntaba a Pedro Ballín sobre esta materia, confunden con descalificaciones. Y tiene que ver algo con la cultura política española. Cuando tú a un partido que se está mostrando tan radical, tan fundamentalista en sus postulados y tan cercano a las ideas originarias del fascismo europeo, y dices, esas son ideas propias del fascismo europeo, no estás lanzando una descalificación ni un insulto. Estás lanzando
en todo caso, una descripción. Porque cuando tu discurso se fundamenta sobre la xenofobia, sobre el ataque a las mujeres, al feminismo, a lo que ellos denominan el progresismo como enemigo, como cuando tú estás enfrentando desde el discurso, además, que enarbolaba también el franquismo, que también conocimos, contra el Estado de las Autonomías, etcétera, etcétera, tú te estás retratando solo. No te puede sorprender que nadie te diga, esas son ideas propias del fascismo. Y está usted prendiendo con gasolina, prendiendo fuego a un bidón de gasolina al que se puede subir después mucha gente. Por ejemplo, apoyando esas ideas xenófobas que cuestionan al diferente, que cuestionan al que viene huyendo de la guerra, atravesando verdaderos dramas, y usted está poniéndoles en el punto de mira. No puedes pensar ni calificar que eso es un insulto y hacerlo en las portadas. Hoy en el periódico El Mundo señalan esto en la portada. Pero sin embargo vemos, por ejemplo, en la portada del ABC, Abascal deja el centro derecha libre para el Partido Popular. Vemos en La Razón, Abascal reafirma el no en el Partido Popular. Vemos en el periódico El País, la ultraderecha se queda sola en su moción contra Sánchez. Veremos a ver, hoy tendrá que pronunciarse, en todo caso, el Partido Popular y tendrá que mostrar cuál es su posición real. Veremos a ver cuál es la intervención, que presume ser por lo menos interesante porque nos va a permitir retratar un poco al Partido Popular. Pero quien quedó retratado ayer, desde luego, fue la extrema derecha de Vox. Ayer vimos también incluso a Inés Arrimadas dirigiéndose a Abascal. Es verdad que intentó coquetear con los seguidores, con los votantes de Vox. Decía que comprendía su enfado. Pero también se dirigió a Abascal y lo hizo en estos términos. Entonces, si para ustedes son malos españoles los que votan a partidos que están en el gobierno o que apoyan al gobierno, y los que estamos en la oposición, nada más que los españoles son ustedes, porque los demás somos traidores, ¿qué España les queda? ¿Qué España les queda? Le voy a decir nombres que ustedes, no sea usted o alguno de ustedes, han tildado de traidores. Mire, Felipe González, Aznar, Carlos Iturgaiz, Arturo Pérez Reverte, Pedro J. Ramírez, Carlos Carrizosa. Hoy incluso su compañero apelaba al sentido constitucionalista de mi compañero Edmundo Val. ¿También Edmundo Val es un traidor? ¿También yo soy una traidora? ¿Quién va a ser más traidor? ¿Don Pelayo va a ser traidor, señora Abascal? Hubo otras intervenciones también muy reseñadas en la sesión de ayer. Vimos, por ejemplo, a Tomás Guitarte de Teruel. Defendió también el no en la moción y defendió la pluralidad frente a la posición monolítica de la extrema derecha. Señora presidenta, señorías, mis primeras palabras en esta intervención son directamente para decir que vamos a votar en contra de la moción de censura. Vamos a votar en contra porque somos una agrupación de electores que representa un movimiento ciudadano construido desde un absoluto respeto a las formas democráticas, que representa a un conjunto de personas numeroso, de diferentes sensibilidades, pero unidos en una empresa común para dignificar el futuro de la provincia de Teruel, postergada históricamente por las políticas de desarrollo polarizado. Eso, Tomás Guitarte. Vimos también a Pedro Quevedo de Nueva Canarias. Muy contundente, son ustedes los totalitarios, les llegó a decir. Si por ustedes fueran... Y claro, si oímos el lenguaje, empieza a haber dudas tremendas. Debe ser aquello de crear hechos alternativos, ¿eh? Eso del señor Bannon, que ya le contaré después. Vamos a ver, si un partido opina que las 13 Rosas eran asesinas y además violadoras, y miembros de ese partido además opinan que los políticos elegidos en unas elecciones libres en la República eran unos asesinos, y que además ustedes opinan que este gobierno es un gobierno ilegítimo, golpista y no sé cuántas cosas más, solo hay una conclusión: ustedes son unos fascistas. Esto es el mundo del revés. Aquí los totalitarios, si no les importa, son ustedes. Y lo que es... Vaya, me alegra que lo reconozca. Claro que son ustedes los totalitarios. Es más, tan consideran ustedes razonable esto de los golpes que uno llegaría a pensar que si ustedes pudiesen, que no van a poder, ustedes darían un golpe. Porque este lenguaje es un lenguaje guerra civilista. Este lenguaje que ustedes utilizan es un lenguaje protogolpista y por lo tanto es aceptable, inaceptable para los demás.
Bueno, pues eso, en la sesión parlamentaria de ayer veíamos a Pedro Quevedo de Nueva Canarias. Siguen las sesiones, han comenzado ya la sesión parlamentaria, comenzaba con los grupos políticos de Podemos. María, están participando, interviniendo en este momento, ¿no? Sí, ahora mismo está Aina Vidal de Unidas Podemos, que como sabéis pues tenía ese problema de salud, ha estado fuera del Congreso de los Diputados, pero además ayer fue recibida con aplausos y ahora está ahora mismo haciendo esa intervención por parte de Unidas Podemos, que además, como ya dijimos, pues habían decidido que eran las diputadas las que iban a hacer esas intervenciones durante el debate de moción de censura. Hoy se esperan dos intervenciones muy significativas. Por un lado, la de Pablo Casado, la oposición, para saber cómo confronta frente al gobierno y frente a la extrema derecha con quien compite en espacio político. Y también la de Pablo Iglesias, que en nombre de la vicepresidencia del gobierno será aparentemente hoy el encargado de replicar a Santiago Abascal. Ayer Pedro Sánchez, el presidente, se dirigió directamente, interpeló también al Partido Popular, se dirigió a la derecha. Están entregando una responsabilidad que tienen depositada en sus manos enorme para frenar a la extrema derecha. Señor Casado, de usted depende que el autoritarismo, la furia, la intolerancia prevalezcan o no en la derecha española. Le pido que no se deje arrastrar por la tentación totalitaria. Le pido que no regale un éxito a la ultraderecha, que se volverá contra todos y antes y con más fuerza contra usted y contra el partido que lidera. Le pido que interrumpa esta deriva que se inició en el momento en el que la ultraderecha infiltró sus ideas en el cerebro del Partido Popular y marcó también la ruta de los nuevos dirigentes del Partido Popular. Quizá nadie se lo ha dicho, señor Casado, pero yo creo que llegó la hora de que usted lo escuche. El señor candidato a la presidencia del Gobierno, hoy, el señor Abascal y los suyos, nunca van a tener suficiente. Siempre le fijarán una prueba más alta. Creerán ustedes apaciguarlos cada vez que los contentan, como han hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Pero siempre les van a pedir más. Y cada vez que les pidan más y ustedes cedan más, más les van a despreciar y más les van a llamar derechita cobarde. Así que se dirigía a Pablo Casado en estos términos. Bueno, como veis, claro, es un día especialmente significado porque ayer lo que observamos una vez más, y veníamos insistiendo en el programa sobre esto, es que ni uno solo de los grandes problemas que acucian hoy a la sociedad española fueron colocados sobre la mesa. Solamente como críticas generales, que si la mala gestión arriba, la mala gestión abajo, pero tenemos frente a nosotros un extraordinario reto. En lo sanitario, no solamente aquí en España, se está viviendo una segunda ola dramática en buena parte del mundo y estamos en la antesala de esa segunda ola y una situación económica que no tiene precedentes, que puede ser devastadora en lo económico, porque las ayudas europeas se pueden retrasar, porque no tenemos un sistema, digamos, un tejido ni industrial, empresarial, ni de servicios que pueda sostener un frenazo como el que ha pegado la economía. Partíamos, además, de una situación muy difícil. Bueno, pues ninguno de estos asuntos fueron abordados. Eso sí, mucho simbolismo, mucha crítica, mucho insulto por parte de la extrema derecha y el gran altavoz que supone haberse encontrado con que este partido tenga representación parlamentaria. Bueno, esto nos preocupa, como no puede ser de otra manera. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás sola allí donde estés. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Os pedimos vuestra ayuda también en este análisis sobre la moción de censura, sobre las estrategias, los motivos, los riesgos, los peligros que vosotros mismos también observáis. Hola, Cafetera. Respecto a la moción de censura, os recomiendo un artículo que se llama Vox y el pensamiento mágico, de Jesús Gil Molina, en Público. Os lo voy a resumir. En él dice que todos los
Jesús Espinosa de los Monteros dice que todos los partidos que hicieron una moción de censura han llegado al gobierno y por eso ellos quieren hacer esta moción de censura. Lo que pasa es que ellos solo miran a los pasos que llevó a Podemos a estar en el gobierno. Cuando Podemos presentó la moción de censura contra el PP, estaba un momento en que reinaba una corrupción absoluta en el gobierno de Mariano Rajoy, había un sentimiento de hastío de la sociedad enorme, y presentaron una moción contra la trama, que fue en sí una estrategia fallida, bastante fallida, ¿no? Pero bueno, los números daban y era legítima la sociedad. Ahora que Vox presenta la moción de censura, la presenta contra un gobierno comunista, en medio de una pandemia absoluta en donde la sociedad no está mirando la moción de censura, en donde no dan los números y cuando todo el país, que no es un ultraderechista, se lo toma bastante a chufla. Y presenta una moción en vez de contra la trama, contra la mafia. Como no entienden los cambios sociales que llevarán a Podemos al gobierno, copian solo los mismos pasos, sin darse cuenta que no fueron los pasos, sino los cambios de la sociedad y los errores del PSOE los que llevaron a Podemos al gobierno. Sí, en efecto. Es verdad que quizá en el análisis a Vox se le haya escapado que para presentar una moción de censura tienes que tener la habilidad de acertar en la maniobra, en la estrategia. Es un mecanismo que permite mucha visibilidad, pero también visibiliza los déficits, los fallos, las faltas, ¿no? Y como decíamos al principio, seguramente en esto habrá posiciones, habrá opiniones. El riesgo, desde luego, no estamos exentos de riesgos y que esto contribuye al crecimiento y a la expansión de la extrema derecha. Pero es verdad que la prensa coincide al unísono en que han cometido numerosos errores, que con sus intervenciones han desaprovechado la visibilidad que da una moción de censura, que las intervenciones fueron tediosas, completamente cargadas, es verdad, de la propaganda que conlleva ese lenguaje, ese discurso, pero son ideas que ya conocíamos, que ya habíamos escuchado, muy reiteradas, y sin embargo resultó muy tedioso, muy tedioso. Lo digo yo, que me gusta la vida política, que me chupo todas las intervenciones parlamentarias, que me parece apasionante el momento político que estamos viviendo, que también contemplo con preocupación los riesgos, pero que observo estos debates con interés. No me quiero ni imaginar a un ciudadano medio que le interese un pitorro esto. Pues tenía que haber estado ayer dormido. Si a eso le añadimos que fue marciano, referirse a China, a George Soros, a Donald Trump, a coger de nuevo el negacionismo climático. Es el único segundo audio que quiero que escuchemos de Abascal, siguiendo los protocolos de actuación que dictan a la prensa para combatir el discurso del odio y el mensaje del terror y cómo se va instalando en las sociedades. Estos protocolos de George Lakoff y de Jason Stanley. Y por eso hemos escuchado las réplicas, no la forma en la que lanzan los argumentos que consiguen instalar entre la ciudadanía, sino las verdaderas razones con las que se contestan estos. Pero hubo un par de referencias, la alusión al negacionismo europeo, que me pareció muy significativa y que desde luego pone en alerta a las autoridades europeas, y también el negacionismo ecológico a estas alturas. Tal y como está el patio, donde ya es indiscutible, y el escoramiento hacia el apoyo hacia la gran industria, porque si no es que las consecuencias van a ser graves como no tomemos medidas. Ustedes siguen en la ancestral adoración de la madre tierra y de los fenómenos atmosféricos, como las culturas primitivas. Ustedes, que se ríen de los creyentes y que les acosan, están en la superstición de cada tormenta, de cada huracán, de cada volcán y de cada sequía. Total, lo que diga la comunidad científica, para mí la Tierra es plana, ni con imágenes por satélite, ni con nada, porque yo he decidido que la Tierra es plana y así lo van a ratificar mis electores. Hombre, debería usted presuponer algo más de inteligencia a electores, por ejemplo, del mundo rural, donde tiene Vox, donde cautiva a bastantes votantes, debería presuponerles una cierta inteligencia. Y si no, pregúntale a cualquier agricultor. ¿Qué ha pasado con el cambio en el tiempo, en el clima? ¿Cómo están observando los cambios de ciclos y cómo están observando las transformaciones de la naturaleza alrededor? Porque no hay más que asomarse un día tras otro al campo, cosa que parece que el señor Abascal hace tiempo que no realiza, salvo que siga todavía asistiendo a alguna montería. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia.
no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos todavía muchas cosas que tratar aquí en el programa. Porque mientras tanto, mientras tiene lugar esa moción de censura y esta fotografía, este retrato de los partidos políticos españoles, lo que observamos es que los grandes problemas que vienen, a los que se nota ya el aliento, a los que notamos el aliento en la espalda, que vienen con gran velocidad, la pandemia, la lucha sanitaria, el refuerzo al combate sanitario, no están siendo abordados. Ayer escuchamos de nuevo al gobierno de la Comunidad de Madrid, que se había convertido en un símbolo, supuestamente para el Partido Popular. El Partido Popular ha estado haciendo ver que los grandes errores en la gestión de la pandemia eran del gobierno central, pero cuando le ha tocado gestionar la sanidad en algunos lugares, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, se ha convertido en un auténtico desastre. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está ahora mismo debatiendo qué medidas quirúrgicas poner sobre la mesa para ir mejorando estos índices de contagio sin perjudicar aún más a nuestra tocada economía. Y lo que tenemos claro todos es que lo más importante es la salud, la vida, pero que tenemos que seguir conjugando todo esto para salir adelante. Así que la Comunidad de Madrid anuncia medidas quirúrgicas que no sabemos muy bien en qué consisten. La batalla contra la pandemia es también objeto de análisis hoy en los medios de comunicación. 1 millón de casos de COVID. La cifra oficial subestima el total de contagios según los expertos en España. El avance de la pandemia está siendo mucho mayor de lo que se esperaba. Un nuevo récord diario. España superó ayer el 1 millón de casos de coronavirus, 8 meses y medio después del primer positivo oficial, el 31 de enero, cuando un turista alemán de vacaciones en Canarias dio positivo por esta enfermedad. La realidad ahora desborda los datos oficiales. En la primera ola, dice el periódico El País, hasta el fin del estado de alarma se contaron 246.500 diagnósticos, pero el estudio que realizó el Instituto de Salud de Carlos III estima que al menos un 5,2% de la población española tuvo contacto con el virus. Así que la situación sigue siendo muy dramática y Sanidad está planteando ahora si cerrar la hostelería a las 10 de la noche en las zonas de España que se encuentren en rojo, porque todavía nadie sabe muy bien cómo combatir este extraordinario drama. Otro de los grandes temas que están en la portada de Derechos Civiles. Resulta que el Papa Francisco bendice las uniones civiles de los homosexuales. Deja desmarcado, entre otras cosas, el discurso de la extrema derecha, pero Francisco defiende en un giro histórico que son hijos de Dios, los homosexuales, que tienen derecho a estar en familia. Hoy viene en la portada del periódico El Mundo, también en la portada del periódico La Razón, Revolución Francisco apoya la unión civil entre homosexuales. El Papa defiende la cobertura legal, aunque no habla de matrimonio. El periódico La Vanguardia, el Papa bendice la unión entre gays, dice que tienen derecho a una familia. Francisco acentúa el cambio de discurso respecto a sus predecesores al hablar claramente de uniones de los homosexuales. Bueno, pues ayer esto lo puso en evidencia precisamente Íñigo Errejón. Cuidado, no vayan a excomulgar a la extrema derecha, precisamente ahora que el Papa se manifiesta en esta dirección. Ustedes se quieren hacer pasar por representantes de la gente normal, pero se manifiestan provocando atascos en coches de lujo, ostentan apellidos compuestos, se pasean por sus fincas con caballo y pistola como si fueran John Wayne. Prefieren a Trump antes que al Papa Francisco, que se lo han dicho ya. Mire, yo no estoy ni bautizado, pero ojo que no les comulguen, que ya están diciendo que las personas del mismo sexo tienen derecho a formar una familia. Y en efecto, ayer escuchamos al Papa en un documental que ha visto la luz y que está provocando este terremoto entre el colectivo católico, manifestándose a favor de la unión civil de personas del mismo sexo. Era en un documental, por lo tanto, el audio que se escucha con una cierta dificultad y además con música de fondo, pero... Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y no se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Así que hay revolución también en
una jerarquía católica que también busca la manera de conectar con un mundo donde ya la exclusión a los demás y el respeto a las libertades individuales pues difícilmente puede ser cuestionada, ya no se sostiene. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, allí donde esperamos vuestros análisis. Buenos días, Fernando, María. Lo primero, un recuerdo para Elena Casado, María Elena en el chat. Y lo segundo es sobre la moción. Yo creo que el PP se abstendrá porque es la única vía para ganar tiempo, porque desgraciadamente ahora mismo y en un futuro será Vox el principal partido de la oposición. En fin, un saludo desde la retaguardia. Hasta luego. Es difícil de saber, José, porque esto, después de que Vox se haya manifestado abiertamente antieuropeo, no creo que cayera muy bien que un referente europeo como el Partido Popular, que tiene un discurso claramente europeísta, se alinee de esta manera con un partido que puede suponer una escisión en esta forma de observar la Unión Europea. Así que no caería muy bien. Pero además se la han puesto fácil también el resto de medios de comunicación, poniendo la excusa perfecta al Partido Popular. Pero estoy de acuerdo contigo que a esta hora todavía nada se puede predecir, aunque el periódico La Razón sigue defendiendo en portada que lo que hizo ayer Abascal con su discurso fue reafirmar el no en el Partido Popular, pero los diputados en los pasillos todavía seguían manifestando sus dudas. Como decía Almudena Cabezas, oyente de este programa, poco ha aprendido la extrema derecha del giro institucionalista en Europa con la primavera europea de la extrema derecha. Sus referentes probablemente son, no sé, pre-Segunda Guerra Mundial. En fin, esto es La Cafetera. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Pues precisamente cuando se cumplían 20 años de esta primera exhumación con métodos científicos, con protocolo científico, la exhumación del abuelo de Emilio Silva, tenía lugar esta moción de censura. Claro, son dos coincidencias en el calendario que son muy significativas, porque son un retrato de algo. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo en la sesión parlamentaria o te has conseguido abstraer. No, tuve... Desgraciadamente la vi un poco. Sí. ¿Qué te parece? Sí, bueno, creo que ha sido un gran error del señor Abascal, ¿no? Porque realmente no da la talla para lo que se propone o para lo que se presenta, y además pues lo que quedó es bastante evidente que
que él mismo sabe que esto es un juego, que no hizo ningún discurso de alguien que quiere presidir un gobierno, ¿no? Sino se dedicó a una pelea en la que yo creo pues que lo que quiere de alguna manera es una moción un poco de censura a Pablo Casado para ver si es él el que lidera la oposición de derechas en España, y creo que ha sido muy torpe, o sea, fue bastante inútil. Y no tanto en su discurso inicial, porque ahí, bueno, pues soltó su programa, ¿no? Sino en las réplicas. En las réplicas por la tarde fue hasta patético, ¿no? De alguien que se supone que puede o quiere presidir un país, ¿no? Y ahí yo creo que fue su peor retrato de que llega a lo que llega, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Yo creo que, bueno, que a esto no hay que contestarle mucho, aunque yo en Twitter ayer le contesté un par de cosas, porque habló, por ejemplo, de que los partidos políticos los deberían financiar sus militantes, y yo tuiteé el ingreso de algo más de 2 millones de euros que les hizo el Ministerio de Interior en abril de este año, ¿no? Por las subvenciones a los partidos. Y bueno, como un ejemplo de la doble moral, ¿no? De decir una cosa que luego tú no haces, o sea, ir como de partido puro e independiente, pero tú no te quedas en las cuotas de tus militantes, sino que como el resto gestionas dinero de subvenciones del Ministerio del Interior a los partidos políticos. Entonces, bueno, pues me parece lamentable, y ahora le estoy oyendo también y ahora está interpelando a las mujeres que han participado, que han intervenido en la sesión parlamentaria. Dice que han salido por las órdenes del machito alfa, ha sido sus palabras, y las está interpelando y descalificando las posiciones feministas, en fin, en un discurso también que era bastante previsible por parte de Abascal. Pero, claro, decíamos, coincide 20 años de esa primera exhumación en la que, bueno, tuviste la oportunidad de recuperar los restos de tu abuelo, y que desencadenó toda esta búsqueda de miles de personas en España, ¿no? Y coincide en el tiempo con esta escenificación. Bueno, lo nuestro también fue una pequeña moción de censura a la impunidad, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sí ha coincidido en este tiempo de pandemia, porque además nosotros íbamos a hacer un gran concierto en estos días, íbamos a hacer un ciclo de cine, un montón de cosas que, bueno, pues por cuestiones pandémicas serán en el 20 cumpleaños y medio, en el 21 o en el 25, ¿no? Pero bueno, sí es un buen momento para repasar un poco, yo digo, desde el punto de vista nuestro, la cantidad de cosas que han pasado con la memoria en esos años, ¿no? Cuando antes del año 2000 en el Parlamento no se hablaba jamás de ese pasado, no se había discutido, no se había... Quiero decir, el pacto de silencio llevado a cabo por los partidos que entraron en el Parlamento en el año 77, los que pudieron presentarse a las elecciones, ha funcionado como un reloj suizo, ¿no? O sea, milimétricamente, hasta que de alguna manera pues hubo una fractura ahí, ¿no? Y bueno, pues esa grieta, por suerte, se ha convertido en montones de grietas, ¿no? En estos años. Y entre otras cosas yo creo, ¿no? que no solo ha ayudado a miles de familias, sino también uno puede mirar en las hemerotecas y ha tenido bastantes efectos secundarios, ¿no? Y yo creo que buenos efectos secundarios, como puede ser el haber abierto un espacio al republicanismo, que también era algo que estaba prácticamente silenciado hasta principios de este siglo, ¿no? No había manifestaciones que reivindican la República, etcétera. Y yo creo que el debate sobre la memoria, la conversación con ese pasado, pues ha ido invitando, digamos, a todos los contenidos con los que hay que dialogar, ¿no? Y que en muchos casos nos secuestraron en la transición o nos lo impidieron. Y uno de ellos claramente tenía que ver con el debate acerca del modelo de Estado, ¿no? Con este audio, me decías. Sí, vamos a oír un audio de entonces, bueno, de un nieto que... No, vamos a poner ese audio de un nieto que está en un pueblo del Bierzo,
que no tiene ni idea de lo que va a pasar después de la exhumación, que llegó ahí buscando los restos de su abuela de su abuelo para enterrarlos con los de su abuela. Pero en el fondo, vamos a quitarle mi nombre y demás, pero lo que mostraba en el fondo es un poco el deseo de muchas familias como esa, ¿no? Que era que se acabara ya ese silencio. Porque Leopoldo Moreira, ese hombre que se escapó, vivió unos meses y pudo relatar quiénes iban en el camión que los trajo hasta aquí y cuántos eran, ¿no? Entonces sabíamos que a uno se lo había llevado la familia el día siguiente o 2 días después, pero no estábamos, claro, todo esto transmitido oralmente desde hace 64 años, pues eran datos que no estaban muy seguros, ¿no? Entonces, bueno, con ese número realmente en la zona no había ninguna fosa similar. Entonces, bueno, pues yo llegué aquí, me acuerdo perfectamente porque vine andando delante de este amigo de Arsenio. Yo vine andando y había justo un hombre parado aquí. Y entonces yo dije que estaba casi como esperándome, ¿no? Y le dije, mire usted, me tiene que ayudar. Y dice, ¿a qué? Y entonces le dije, mire, ando buscando una fosa con 13 o 14 personas de octubre del 36, aquí de la guerra. Y me señaló un árbol que hay ahí y me dijo, debajo de esa nogal recrecida. Y bueno, pues vi el árbol, un nogal como los que hay aquí en la zona, y realmente estaba crecido considerablemente, estaba mucho más crecido que el resto. Contamos con la posibilidad de que el árbol se los pudiera haber comido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me volví a Madrid, tenía el sitio, etcétera, etcétera, lo comenté con mi tío Ramón y con Francisco Fernández Quico, que es un guerrillero de aquí de la zona del Bierzo muy conocido. Pues llegamos al Ayuntamiento de Priaranza, tuvimos la suerte que era un ayuntamiento favorable a la apertura de la fosa y bueno, pues yo mandé una carta al ayuntamiento pidiéndole que hiciera una moción de apoyo y el 26 de julio del 2000 de este año pues aprobaron apoyar todo lo que está ocurriendo aquí. 21 de octubre del año 2000, Emilio Silva, cuando te preguntaban sobre eso, se abría la ventana para que entrara el aire, ¿no? Para respirar y para dar la oportunidad a los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos. Y esto inició todo un movimiento de una dimensión que ha provocado incluso reformas legislativas. Bueno, a veces las cosas pequeñas tienen un significado tremendamente profundo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con nuestra identidad, ¿no? Y por lo tanto tiene un poder, digamos, muy potente, ¿no? En manos de gente que no tiene un poder, entre comillas, real, ¿no? Pero ahí estaba esperando algo, ¿no? Que por suerte o tenía que ocurrir, y es que no podía existir ese silencio sobre el pasado de la dictadura, ¿no? No podía ser que este Parlamento, que entre ayer y hoy ha hablado varias veces de los desaparecidos, de las víctimas del franquismo, durante 25 años no pronunció ni una de esas palabras, ¿no? Yo tengo una búsqueda con una herramienta, ¿no? en la web del Congreso de la expresión víctimas del franquismo, y durante 23 años, del 77 al 2000, no se pronunció una sola vez, ¿no? Ni una sola vez se pronunció esa expresión, ¿no? Y en el fondo lo que estaba representando algo así como una enfermedad, ¿no? Porque era un país que vivía escondiendo todas esas vidas con todo lo que habían representado esas vidas en las cunetas, y el hecho de que no se hablara de ello formaba parte de una clase de neurosis colectiva, ¿no? Por no decir casi como una esquizofrenia. Entonces yo, de la experiencia, quiero decir que podría sacar de todos estos años, por un lado tiene que ver con la cantidad de gente maravillosa que se ha acercado a ayudar, ¿no? Y lo podría ejemplificar en el caso de Toru Arakawa. Toru Arakawa era un profesor de inglés de una academia de una ciudad a 200 kilómetros de Tokio, en Japón, que un día leyó un reportaje en un periódico, y un reportaje sobre las exhumaciones, y sin ni siquiera escribirnos un correo electrónico o llamarnos, buscar nuestro teléfono,
agarró un avión y se plantó en el Bierzo con ese recorte buscándonos en la puerta del Ayuntamiento de Ponferrada, ¿no? Y durante 4 años él se había jubilado, vino unos meses a participar, a colaborar en exhumaciones, ¿no? Algo muy impresionante porque, bueno, ¿qué hacía que un hombre que no había tenido, que aprendió un poco de castellano leyendo a Manolito Gafotas, ¿no? Nos contaba, de pronto se hubiera sentido movido y conmovido por algo así, ¿no? Algo en lo que vio que él podía echar una mano. Y en estos años han sido más de 1.000 voluntarios de más de 20 nacionalidades los que han venido a ayudarnos, ¿no? Mientras nuestro Estado miraba para otro sitio, hay gente por todo el mundo que se ha responsabilizado o ha querido echar una mano a una de estas familias, ¿no? Por ver su desamparo, por ver el dolor que supuso, por entender lo que fue la dictadura. Y luego hay otra cosa que es más personal, pero que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con los cambios de vida, ¿no? Yo dejé un trabajo unos meses antes de que estuviera hablando ahí en ese audio, yo dejé un trabajo para escribir una novela, ¿no? Y bueno, tuve una crisis personal y había tenido una hija poco antes y pensando que ya las responsabilidades nunca me iban a permitir hacerlo, pues estando en un sitio donde no me sentía a gusto, decidí cambiar de vida, ¿no? Y siempre recuerdo yo esta frase de Saramago, ¿no? De para cambiar la vida tenemos que cambiar, para que cambie la vida tenemos que cambiar de vida, ¿no? Y en el fondo yo creo que es una invitación muchas veces a romper con cosas que a veces nos atan y nos están impidiendo muchas cosas por las que merece la pena vivir, ¿no? Y digamos que nosotros estamos en un país, si miramos alrededor en el mundo, donde podemos tener la capacidad de hacer un pequeño salto, ¿no? Para buscar otra rama, otra liana y salir buscando de eso. Y en mi caso es curioso porque el salto, yo estaba escribiendo una historia que tenía que ver con mi abuelo, ¿no? En el fondo había un malestar, ¿no? Estaba pensando en el título del libro de Freud, de malestar en la cultura. Había algo ahí que a mí me estaba reclamando, ¿no? Por decirlo así. Y hay mucha gente que a veces está en sitios incómodos, en sitios en los que no quiere estar, y hay miedos, hay temores al riesgo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es muy importante, ¿no? Poder hacer una vez ese cambio de vida para que cambie la vida, porque además es un servicio social casi, ¿no? El hecho de que haya gente a veces arriesgándose por cosas que no son, entre comillas, para las que estamos preparados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía casi, no voy a decir una orden familiar, pero había ahí una especie de instrucción de que algo había que hacer, y ese malestar que yo tenía de alguna manera me llevó a ese sitio, ¿no? Y ahí hubo pues una especie de conjunción de cosas. Entonces en esa fosa estaban mi padre y sus 2 hermanos, Ramón y Manolo, que ya no viven ninguno de los 3, pero ese día, a la semana siguiente del 28, que fue el inicio de la exhumación, cuando mi padre y sus 2 hermanos pudieron bajar a la fosa, ¿no? y estar allí en un lugar que había sido el sumidero de su infancia, que se llevó en un pequeño remolino de la peor parte de la historia de este país, se llevó sus infancias a un lugar del que nunca regresaron. Pues para mí esa imagen estaba representando la posibilidad de que la vida les diera esa oportunidad, le estaba representando parte de la reparación, ¿no? Que nosotros hemos tratado de construir para muchas familias en estos años, ¿no? Y en esas fosas, en todas las fosas, en el fondo hay grandes semillas. Nosotros hemos pecado colectivamente de abandonar a esta gente en esta sociedad, ¿no? Es gente, pues mira, que quería que un tipo como Abascal pudiera hablar en un congreso con libertad, ¿no?
y respetando los derechos, pero querían que las urnas siguieran abiertas y siguieran existiendo esas elecciones, ¿no? Y lo que no podemos hacer es vivir como esta especie, como ha vivido mucho tiempo la democracia española, que ha sido como una especie de democracia de nuevos ricos, a los que les ha tocado una lotería y no son conscientes de toda la sangre, de todas las biografías que aplastó quien no quería que existieran libertades en este país, ¿no? Y que en cada una de esas libertades, en cada uno de esos derechos, están los pies de un niño que, como mi padre, con 10 años tuvo que abandonar el colegio porque se tenía que convertir en un cabeza de familia, ¿no? Y esas pisadas con las que él salió cabizbajo de su clase para no volver a un aula nunca más, tienen que estar muy presentes en nuestra vida democrática, ¿no? Y cuando oyes en el Parlamento cosas como las que se han oído ayer, gente que intenta aplastar, ¿no?, todo eso que ha ocurrido, pues lo que nosotros tenemos que hacer es el esfuerzo de leer, conocer, contar, hablar. Y como me dijo una vez una mujer en Almansa después de un acto, una mujer que cuando murió su padre en los años 60 era casi analfabeta, su padre había muerto en esos años y antes de morirse le dijo: por favor, hija, aprenda a leer y cuando puedas en este país, entérate de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Y eso es lo que todos y todas tendríamos la responsabilidad de hacer. Bueno, pues han pasado 20 años de esa exhumación en Priaranza, que desencadenó todo este movimiento social tan relevante ahora en España y que explica tanto sobre el pasado de España, sobre la procedencia y sobre los déficits de nuestra democracia. Emilio Silva, gracias. Muchos abrazos a todo el mundo. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Está interviniendo en este momento Sofía Castañón en el Congreso de los Diputados, interpelando a la extrema derecha con un discurso muy duro sobre el feminismo, en defensa del feminismo, y vamos a seguirlo con atención, aunque tenemos otras muchas cosas de las que hablar aquí en la cafetera. Intervención en este momento en el Congreso de los Diputados y aprovechamos para desconectar ahora de las emisoras FM que están difundiendo este programa. Despedimos a sus oyentes. Continuamos aquí todavía en Internet porque tenemos que hablar de la agenda cafetera y tenemos otras materias que tratar. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres.
Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues precisamente con algo que se comentó en la moción de censura arrancamos esta agenda de la cafetera, y es con el caso que está viviendo, la situación difícil que está viviendo Canarias, que necesita ayuda para atender a las cada vez más personas que llegan a sus costas. Lo hemos visto en varios medios de comunicación. En público.es decían que más de 8.000 personas migrantes han llegado a las islas en lo que va de año, y casi un 700% más que el anterior. Hablan de que los hoteles, que están ahora vacíos por la pandemia, sirven de albergues temporales, mientras la tensión social y política aumenta cada día. Además, también hablan de la responsabilidad del Gobierno. Dicen, mientras los números se parecen cada vez más a los de la crisis de 2006, el Ministerio del Interior bloquea los traslados a la península y Migraciones sigue sin desplegar una red estable de acogida. Desde Televisión Española decían que Canarias recibe en 7 días a 2.498 personas y roza el equivalente de todas las llegadas de 2019. Los números precisamente avalan este desbordamiento, esta saturación, que efectivamente debe alarmarnos, pero no porque vengan, sino por la obligación moral que tenemos de acogerles y darles un cobijo digno, porque tenemos esa responsabilidad, sobre todo pensando que si hubiésemos de una vida tan terrible como para jugarnos la vida en el mar, como para llegar a uno de los países más castigados por la pandemia. ¿Cuál sería el horror del que tendríamos que huir para jugarnos la vida y llegar a uno de los países más castigados por una pandemia mundial? Pero a esto se une una información que nos enviabais, y nos la enviabais además a través de varias organizaciones, y es que la Fiscalía de Las Palmas separa a niños migrantes de sus madres hasta 2 meses a la espera de pruebas de ADN. Lo contaba el diario.es y explicaba que el fiscal superior de Canarias investiga este protocolo que se sigue solo en esta provincia, y precisamente hablaban de cómo se justifica este protocolo. Decían que la fiscal jefa de la provincia de Las Palmas justificaba este protocolo como una consecuencia de casos que habían ocurrido en el pasado, en los que se había localizado a personas que utilizaban a niños para conseguir arraigos en Canarias. El protocolo consiste en que si el menor no puede decir que es su madre, lo que hace es procederse a la separación y se toman muestras de ADN, y entonces se establece un régimen de visitas, pero que ahora con la pandemia pues ha pasado a ser más restringido. Mientras tanto, los niños pasan a ocupar plazas de acogida de la Consejería de Derechos Sociales, y según la fiscal jefa, dicen que han celebrado reuniones con Cruz Roja, con la delegación del Gobierno y con la Dirección General de Protección a la Infancia, y que ellos están de acuerdo. Sin embargo, en esta información hablaban con Caminando Fronteras, la organización de Elena Maleno, que explicaba que esta práctica, que ya fue común en Andalucía, produce mucho dolor tanto para las madres como para los hijos, y ahora pues está en el punto de mira. Y para terminar la agenda nos vamos hasta una información que lo que hace es advertir de la situación en la cuenca del Mediterráneo, que enfrenta un daño ecológico que podría ser irreversible, decían desde Naciones Unidas, con un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Hablan de que más de 730 toneladas de desechos plásticos son vertidos en el mar a diario, y el cambio climático se ha acelerado en la región. Recuerden
Recuerdan además que el Mediterráneo es uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo y viven 512 millones de personas y 17.000 especies marinas. En este informe de lo que hablan es que un 15% de las muertes en esta región, en la región del Mediterráneo, se atribuyen a factores ambientales que son prevenibles. Además dicen que la cuenca se está calentando un 20% más rápido que el promedio mundial. Y entre las recomendaciones, pues incentivar las opciones sostenibles, fomentar la resiliencia, también hacer esfuerzos en una acción preventiva y, sobre todo, cumplir las obligaciones legales. Piden promover las leyes que permitan la rendición de cuentas y también fortalecer los mecanismos del cumplimiento de estas leyes. Bueno, seguimos aquí en la cafetera. Sigue la sesión parlamentaria, continúa todavía la sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Espinosa de los Monteros, que está interpelando a las mujeres que han ya participado. Es lo peor del ser humano y esperamos que en el futuro, aunque no lo puedan apartar, al menos lo sepan ocultar un poco más. Se está llamando lo peor del ser humano, la peor imagen. Algunas diputadas se están levantando y se están marchando. Es que España está en peligro. Así de sencillo y así de grave. Como señaló el señor Abascal, nos enfrentamos al peor momento sanitario. Que ha habido un cruce de reproches lanzados desde la extrema derecha a la intervención de las mujeres que desde el estrado han estado interpelando el discurso antifeminista. Sofía Castañón, que ha tenido una intervención parlamentaria muy contundente y después ha sido acogida con un visible enfado por parte de Abascal, que se ha destapado. Fijaos, porque los momentos ha sido... Ustedes hoy formaban parte de una puesta en escena. Son figurantes. Ustedes hoy formaban parte de un decorado. Son los floreros que ha decidido el machito alfa que tenían que salir para degradar a la mitad de la Cámara. De hecho, Santiago Abascal dirigiéndose a las mujeres que habían participado porque habían sido muy contundentes frente a la extrema derecha. Escuchábamos a Sofía Castañón interpelando a la formación Vox. Peligroso. Por eso nuestro rotundo no, y ya acabo, Presidenta, por nosotras. Por cierto, yo no estoy representando a todas las mujeres, estoy representando a más de 100.000 asturianas y asturianos, concretamente. Sepa usted cómo funciona también esto de la representación en la Cámara. Decimos no por nosotras y por todas las que representamos, por todas las personas que no entienden que con toda la tarea que hay por delante llevemos 2 días perdiendo el tiempo, por todas las que no quieren ni el odio, ni la ignorancia, ni la superstición, ni la crispación, ni en sus vidas, ni en las redes, ni en las instituciones. Este no que les decimos es también el no que les dirían las mujeres y los hombres que pusieron el cuerpo y la vida para traer aquí la democracia, la libertad y los derechos. Así que con memoria, con futuro y con la responsabilidad de trabajar para la gente, les decimos que no y seguimos. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Bueno, pues eso ha desencadenado el enfado de la formación ultraderechista que lo ha manifestado visiblemente. Bueno, la sesión parlamentaria que continúa allí en el Congreso de los Diputados, pero realmente, claro, es que es muy difícil porque, en efecto, el foco lo tienen colocado en este minuto, está transcurriendo y vemos ahí algunos oyentes que dicen que se están dando algunos momentos de tensión, pero con el objeto de no contribuir precisamente a aquello que denunciamos, pues lo analizaremos reflexivamente y con algo de atención. Mary. Bueno, igual sirve también, pensándolo en las portadas de hoy y sobre todo en las portadas de los periódicos conservadores, que parece que ahora se están dando cuenta del extremismo del discurso de Vox cuando se está manifestando contra el Partido Popular públicamente, ¿no? Cuando ya lo ven como una amenaza para el Partido Popular. Hombre, llegan tarde, pero si sirve para eso, bueno, pues bienvenido, ¿no? Hablábamos también de que esta moción de censura lo que estaba haciendo era también, lo decía, ¿no? Ballín hablaba de que se está demostrando, bueno, pues la baja calidad del líder que tiene Vox, ¿no? Y que se están destapando ciertas torpezas de este partido, ¿no? Que no están aprovechando lo suficiente esa moción de censura. Y bueno, si tanto les molesta que las diputadas tomen la voz, bueno, pues eso también nos da mucha información a la sociedad española.
tengo mucha curiosidad por saber cómo va a ser la intervención parlamentaria de Casado, saber en qué espacio se quedan. Por eso os pedimos vuestra ayuda. 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa y os pedimos que participéis, que nos ayudéis a analizar esta sesión parlamentaria. También esta escenificación a la que está sometiendo la extrema derecha al Parlamento de nuestro país. 627-002-002 sobre la sesión parlamentaria. Seguimos aquí en la cafetera. Me motiva la incorporación y cuando ha subido al estrado parlamentario la diputada Aina Vidal, que después de recuperarse en su batalla contra el cáncer se reincorporaba ahora a la vida parlamentaria y ha recibido un sonoro aplauso de una buena parte del Parlamento que se ha puesto en pie. Claro, no podemos ver si todo el Parlamento se ha puesto de pie, los diputados se ponen en pie, decía el periódico El País, pero a mí me da la impresión de que no han sido todos los diputados, que ha sido una parte del arco parlamentario. Habría sido interesante que la televisión del Congreso de los Diputados nos sirviera esa señal, en todo caso. Era recibida así, con este aplauso, buena parte del Parlamento en pie. Desde luego los escaños del Partido Socialista, Unidas Podemos, los escaños a los que ha enfocado la cámara en ese momento, en esos escaños se veía claramente. Pero no habría estado mal tener un contraplano, la otra imagen, para ver cómo han actuado el resto de los escaños, porque también retrata algo. La última vez que pisé este hemiciclo, elegíamos al presidente del Gobierno. Tiene la palabra la señora Así que, Vidal bueno, Sáez. esto ocurría también en la Aina. sesión parlamentaria de esta mañana, María. Sí, bueno, es verdad que luego yo creo que esta presión social en el Congreso de los Diputados ha obligado al líder de Vox a pronunciar unas palabras y, bueno, sí es que es verdad que ha dicho, bueno, bienvenida, Aina, al hemiciclo, ¿no? No sé si le habrá costado mucho o no decirlo, pero al menos se lo ha dicho. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo a esta hora en el Congreso de los Diputados, donde sigue todavía Espinosa de los Monteros en su intervención parlamentaria, dirigiéndose al Gobierno durante esta moción de censura. Mañana tendremos la oportunidad de escuchar de forma organizada y ordenada, quitando todo el ruido y quitando toda la materia sobrante, para confeccionar una idea un poco precisa de en qué ha consistido, a la espera de conocer la intervención de Pablo Casado, y también hay un cierto interés y un cierto morbo en la intervención de Pablo Iglesias, que ha confrontado siempre tan abiertamente frente a la extrema derecha, así que tendremos la oportunidad de escucharlo. Mary. ¿Y cuál será también la resaca de esta moción, ¿no? Si esto va a cambiar algo en las tensiones políticas o no en la clase política, ¿no? ¿Cuál va a ser la clase política que salga de esta moción de censura? 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, donde queremos escuchar vuestras opiniones, donde queremos ver cuáles son vuestros análisis sobre la moción de censura. Ayer, en la primera sesión parlamentaria, Vox quedó muy retratado por el presidente del Gobierno, que tuvo una ocasión única, extraordinaria, a través de este mecanismo, por señalar, fotografiar a la extrema derecha. Ustedes hablan en serio cuando dicen que quieren recuperar ciertas libertades que han sido sustraídas en nuestro país. Porque efectivamente hubo un tiempo no tan lejano, nuestros padres, nuestros abuelos lo saben muy bien porque lo vivieron, lo sufrieron, en el que algunos tenían la libertad de despedir libremente a los trabajadores, de encarcelar libremente a los sindicalistas. Hubo un tiempo en el que en nuestro país la gente que mandaba tenía la libertad de cerrar libremente los medios de comunicación críticos, de adoctrinar libremente en el fascismo a los niños. Todavía están vivos muchos homosexuales, señor candidato, que en algún momento de sus vidas fueron insultados, golpeados y encarcelados, porque en este país hubo un tiempo
en el que existía la libertad para los mandatarios de insultar, golpear e incluso encarcelar libremente a los homosexuales. Hoy, señor candidato, nuestras leyes no permiten discriminar, ni vejar, ni golpear a las mujeres. Pero hay hombres, afortunadamente cada vez menos, que echan de menos la libertad de discriminar, de vejar y de golpear a las mujeres. Quienes añoran aquellas libertades perdidas, señor candidato, esas personas se sienten extranjeras en su propio país, porque ahora viven en un país, en una España, en la que se ha perdido la libertad de encarcelar a los sindicalistas, de cerrar los medios de comunicación molestos, de humillar a los homosexuales o de pegar a las mujeres. A esas personas usted les ha prometido reconquistar su libertad. Pero, señoría, señor candidato, no lo va a lograr, porque su libertad es la opresión de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y porque la mayoría de España se lo va a impedir con su voto democráticamente cada vez que sea llamada a las urnas. Bueno, pues con este asunto del Congreso de los Diputados cerramos hoy el programa. En efecto, ayer la intervención de Pedro Sánchez ha sido muy aplaudida porque estuvo muy acertado en el tono y en la línea del discurso. Sigue la intervención parlamentaria. Nos vamos a marchar. Gracias a todos por vuestra compañía, gracias por vuestro cariño y mañana volvemos con más aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Aquí de fondo tengo a Emilio escuchándolo y la verdad que solamente puedo decir algo, que ayer sentí un pellizco en el estómago, como lo sentí cuando estando en Malawi, mi hijo me dijo por WhatsApp que en las elecciones andaluzas que el partido fascista había sacado diputados. Y ese pellizco no se me quita aún porque mi abuela, mi querida abuela, a quien perdió a su compañero, mi abuelo, se lo llevaron para fusilarlo y lo tiraron en una fosa común, perdón, pero estoy muy nerviosa. Y decía siempre, no se han ido, volverán, están escondidos. Y tenemos que estar atentas. Y después de años que murió mi abuelo,